Hola a todos y todas, un placer. Mi nombre es Carolina Ferreira, soy docente de liderazgo y referente de liderazgo de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, o sea que sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta casa. Después en el corte, si quieren, les hacemos el tour hasta el cuarto piso con la vista a la terraza, como le dice Valentina hoy antes de llegar. Estamos muy contentos de tenerlas acá y la idea justamente de esta escuela de verano es bienvenirlos para los que ya conocen la casa, que estén acá desde otro lugar, desde otra temática, desde un encuentro más extendido, para quienes no, justamente es que vengan, que conozcan a los docentes, que conozcan también temáticas que nos interesa abordar y que a veces a lo largo del año no lo podemos hacer y que bueno, que también es parte un poco de nuestros desafíos. Como vieron en el nombre, me hubiera encantado hacer la coreo de Shakira, no me permitieron, me autocensuré. Juan, ¿dónde está Juan? Está docente de marketing, me dijo que ya la tenía ensayado, vamos a ver si al cierre lo podemos hacer, pero bueno, la temática de género y de sesgo fue una temática que a mí me importa mucho en este tiempo, pero debo confesar que llega a mí o me entra a preocupar de manera reciente, alrededor de hace 6 años, cuando hice una maestría en políticas públicas y fui mucho más consciente desde la evidencia de lo que nos pasa, de lo que nos afecta, no solo a las mujeres, sino a todas las personas, el hecho de dejar afuera en muchas decisiones a nivel de políticas públicas, pero en lo que nos concierne hoy en los negocios, a gran parte, digamos, del mercado laboral, pero no solo desde una mirada de hombres, mujeres y unos contra otros, sino justamente de una mirada integral, de una mirada colaborativa, de una mirada a favor de un modelo de negocios más inclusivo, de una gestión más inclusiva de las empresas, organizaciones, y un poco como tratamos de proponer desde esta casa, generar líderes con propósito, que sean parte de organizaciones que compartan un propósito común, y creemos que eso también tiene que ver con climas laborales y con personas que vendan productos, que generen servicios desde esa mirada. Entonces, un poco la idea de tener esta conversación y provocar esta conversación es justamente, como tuvimos el primer día, sostenibilidad, ayer FinTech y hoy temas vinculados a género y liderazgo, es traer esa conversación sobre la mesa. Como les decía, o no les dije, yo soy economista de formación, me especialicé en políticas públicas y más recientemente en temas de liderazgo. También tengo una especialización en políticas de género, pero en realidad lo que más me interesa hoy es escuchar las experiencias que vamos a escuchar y también generar un poquito de debate o intercambio. Y bueno, también es un poco generar este espacio más de espacio seguro y de confort, de generar como al menos irnos con más que respuestas, preguntas y llevarnos cada uno desde el lugar que podamos ese tipo de mirada. Entonces, la idea principal de esta presentación, y yo decía, bueno, cuando ustedes vieron más allá de la canción de Shakira, y dijeron, bueno, voy a venir a esta charla un miércoles de febrero, ¿por qué les pareció que era importante? ¿Por qué les pareció que una empresa, una organización, o su empresa y su organización se deberían de ocupar de la temática de sesgos y géneros? Entonces, lo primero, así, esto es como una clase, las hago trabajar, ¿no? Esto gratis jamás es. Así que si les parece, les pido si se animan con el Menti, si no es sacando una foto, con una foto o con, yo estoy aprendiendo esto, les aviso, o con el código menti.com y ahí ponen el número y vamos viendo qué sale para también saber. Yo siempre digo en mis clases de liderazgo hay que empezar donde la gente está, ¿no? También entender un poquito quiénes estamos acá, por dónde venimos. A ver qué va saliendo. Para lograr un desarrollo sostenible en la organización y el país y el mundo, por las brechas existentes, para promover la innovación. ¿Están inspirados o lentos? Para fomentar equipos de trabajos diversos, porque es importante que en todos los ámbitos se traten estos temas.
¿Cómo vamos? Para ser más equitativos, para potenciar capacidades. ¿Te animás a subir un poquitito? Que ahí abajo, las de abajo no las veo. Ahora sí. ¿Te permite subirla? Para ir al máximo de su potencial, por el desarrollo económico del país y fomentar la diversidad, porque la diversidad es la discusión y toma de decisión hace que los resultados sean mejores. Bueno, como veremos, bueno, más o menos todos acordamos por distintos motivos que este tema es relevante y que aporta, digamos, al desarrollo, al bienestar de nuestras empresas, nuestras organizaciones y del país. Entonces vamos a ir a empezar a trabajar en algunos conceptos que era un poco la convocatoria de hoy. El primero de ellos es el tema de qué es el sesgo de género. La primera. Los sesgos de género son aquellas creencias inconscientes que todos tenemos sobre los hombres y las mujeres que están basados en ciertos estereotipos socioculturales y que en realidad nos hemos educado o hemos interiorizado a lo largo de nuestra vida. En realidad son como ideas, preferencias o prejuicios, como ahí me gusta la imagen de lentes, como ciertos lentes que nos hemos puesto y que en realidad hace que son como atajos mentales que hacia la hora de tomar, nos hacen como tomar decisiones rápidas frente a cuando vemos un hombre o una mujer, asumimos determinados comportamientos, actitudes, habilidades o capacidades asociados justamente a eso, al género, al hecho que sea hombre o que sea mujer. Eso es el sesgo de género, ¿no? Y que en realidad, como dice, tiene un componente muy fuerte del subconsciente, ¿no? Y que por eso es importante traerlo a la conciencia, asumir cuáles son esos sesgos. Entonces, para la sesión de hoy, a mí me parecía importante, yo estaba tratando de... Me parecía importante traer algunos, perdón, tanta letra, pero ahí me vino como la maestra Ciruela de dejarle los conceptos, porque también para compartir la PPT, ¿cuáles son los sesgos de géneros que nos importan en los ámbitos laborales y que afectan? El primero es el sesgo de rendimiento. ¿Qué es el sesgo de rendimiento? Es aquel sesgo que valora el trabajo de hombres y mujeres de manera diferente. El que uno, por ser hombre, por ser mujer, ya predispone a que uno asume que infravalora o sobrevalora, ¿no? El trabajo de uno y de otro. Eso en general hace que, por lo general, haya menos referencias, ¿no? De determinados roles, de determinados cargos, de personas, de un género o de otro. Y también, como vamos a ver más adelante, reafirma la brecha salarial y que muchas mujeres tengan que esforzarse más para demostrar que son igual de competentes que los hombres para merecer o estar en determinado cargo. El siguiente sesgo, que es el sesgo de atribución, es muy relacionado con esto y tiene que ver con la sensación de que se infravaloran los logros o las contribuciones que tenemos o tienen las mujeres a la hora de ejercer su rol. Y que si se cometen errores, esos errores son penalizados de una manera diferente. Y esto que parece palabrería, ahora lo vamos a ver más adelante en un estudio reciente, cómo eso afecta muchas veces los climas laborales y las decisiones sobre el mercado de trabajo. Y en realidad eso hace que, por ejemplo, en una reunión las mujeres se sientan o sean más interrumpidas a la hora de ejercer su opinión o sientan o no la ejerzan directamente, o que se animen o nos animemos menos a pedir el aumento de salario, o que nos presentemos a un cargo si cumplimos todos los requisitos perfectamente, y si no, no es para nosotras. Entonces, esos también son los sesgos de atribución y que afectan, por ejemplo, la oferta del mercado de trabajo de las mujeres. Otro sesgo es el sesgo de afinidad. Son esos sesgos que hacen relacionarnos con personas que consideramos afines a nosotros, que como verán son sesgos muy humanos, ¿no? Hace que, por otro lado, diga, bueno, tengo afinidad con determinada persona, con determinado grupo, pero también nos hace evitar aquellos que nos diferenciamos demasiado. Eso hace muchas veces de forma inconsciente
limitar el ascenso a personas, y sobre todo a mujeres, a determinados puestos y jerarquías en el mercado de trabajo. Está en algunos lugares, bueno, el típico partido de fútbol, el típico partido de golf, ¿no? Determinadas reuniones que se dan y que hacen que las mujeres nos sintamos por fuera de determinadas decisiones por no pertenecer a determinados círculos. Y por eso muchas veces organizaciones de mujeres fomentan mucho esto del networking, de redes de apoyo, de redes de contención, donde sintamos que somos parte de redes mayores y que también nos potencian disminuye el sesgo de afinidad, y también, y por eso felicito que en una instancia como hoy cuando veíamos la lista al principio, en un momento había solo mujeres anotadas y ahora hay hombres también, y eso es buenísimo, porque también eso, ¿no? Que cuando son charlas sobre género siempre hay mujeres, y en realidad los hombres son claves en la parte de la conversación para también rebatir estas cosas, ¿no? De decir, bueno, esto no está así o esto lo veo de tal manera. Por eso también, para disminuir el sesgo de afinidad, es clave sumar a hombres en la conversación, o al menos desde mi punto de vista. Un sesgo también fundamental es el sesgo de maternidad. Es aquel sesgo que hace que las mujeres se perciban como menos competentes o comprometidas con la empresa, o que desean estar embarazadas o están embarazadas, y que en realidad sienten que no adoptan mayores retos o responsabilidades. A mí fue un caso que me pasó en particular, estando a cargo de un equipo de trabajo. Vino una persona que tenía una posición y yo le estaba ofreciendo una posición mayor, y se acercó y me planteó que ella no quería tomar esa posición porque en unos meses ella esperaba buscar familia. Ella no sabía si o sea, cuán exitoso iba a ser esa búsqueda, si iba a pasar, pero ella ya se bajaba, ¿no? Y yo me acuerdo que acababa de leer el libro de Lenin, el de Vayamos Adelante, el de Sheryl Sandberg, y yo se lo presté. Le dije, yo te voy a prestar este libro y después hablamos mañana, o bueno, a los días. Porque fue tan claro, ¿no? Yo no soy madre, ¿no? Soy tía y madrina, pero nunca había sentido tan claro esa sensación de te bajás antes, ni siquiera, ¿no? Antes como te autoexcluís. Capaz que hay otras decisiones, ¿no? Asociadas a la maternidad y son totalmente respetables, pero esa sensación de yo me autoexcluyo del reto por miedo a, ¿no? ¿Cuál es la razón de fondo? Bueno, creo que eso también es un sesgo que tenemos y tienen muchas mujeres. Y el último, el sesgo de aprecio, es un sesgo que a mí me marcó mucho. Yo les conté que yo me puse los lentes de género en el año 97 cuando hice una maestría de políticas públicas, porque conocí este caso. Esa señora que está ahí se llama Heidi Rosen, capaz que escucharon este caso de Heidi Rosen. Heidi Rosen es una entrepreneur y bastante conocida de Silicon Valley, y ella se hizo famosa, más allá de que ella tiene su carrera y demás, porque se creó un caso de la Universidad de Columbia, dos casos iguales, donde uno era el caso todo sobre Heidi y el otro era el mismo caso, pero en vez de poner el nombre de Heidi, puso el nombre de Howard. ¿Lo escucharon? Ese es bastante conocido. Entonces, el análisis de caso, vieron que el método de caso era cómo era el liderazgo de cada uno, y para todos Howard era duro, pero era un buen jefe, proactivo y demás, aunque tenía que tomar decisiones difíciles, y básicamente Heidi era una bruja, ¿no? Frente al mismo caso. Y para mí fue una cachetada, porque por lo general yo siempre suelo ser la bruja, me sentí muy Heidi, pero en realidad ese es el sesgo de aprecio, la sensación de que hay estereotipos creados donde las mujeres que en determinadas situaciones de liderazgo solemos caer en categorías de mandonas o histéricas, y los hombres son de buena madera, ¿no? Y cuando las mujeres tendríamos que tener una cara de compasión. Y los hombres, por ejemplo, que también pasa eso, características más compasivas y demás, no es de buen líder, o son blandos, o son, ¿no? Porque también pasa de los dos lados. Entonces creo que es importante también este sesgo de aprecio. Y para terminar un poquito este bloque de sesgos, yo siempre digo que lo más interesante para mí, al menos más interesante en mi desde dónde, es pensar
sobre todo en las generaciones futuras, y me gustaba compartir con ustedes este video que capaz que ya lo vieron. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Star. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear stuff. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy. I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? I'm trying my stethoscope. We'll put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. Yeah, it's much better than my kids' one. Bueno, como verán, hay mucho ahí para seguir trabajando en las generaciones que siguen, y yo tengo bastante esperanza en las generaciones que están ahora. En esto de seguir trayendo material a la conversación sobre la mesa, justo compartía con Valentina, decía, hay mucha información que yo quería compartir, pero me parecía traer alguna información novedosa. Quería compartir con ustedes el informe de McKinsey de mujeres en el lugar de trabajo. Si no lo conocen, es bastante accesible, se lo súper recomiendo porque es un informe muy bueno. Es un informe que McKinsey hace, es para Estados Unidos, pero lo hace más de 8 años. Releva más de 300 organizaciones que tienen 12 millones de empleados, hace una encuesta de 40.000 personas, o sea, es un informe muy exhaustivo. Y el foco de estudio del informe del año pasado, que se publicó hace poquito, fue justamente qué pasaba con las mujeres después de la pandemia y el vínculo con el mercado laboral. Y en ese informe aparecen como 2 desafíos claves o 2 como luces, alertas. Uno es como el del peldaño roto, ahora vamos a hablar un poquito de eso, de la escalera y demás. Es como que el primer paso a las gerencias continúa siendo frenado hacia las mujeres. Ahí dice que de cada 100 hombres que son promovidos al primer nivel de gerencia, solo 87 mujeres son promovidas y esa diferencia no se ha acortado a lo largo de los años. O sea, es una diferencia que se ha mantenido. O sea, ese peldaño continúa como siendo roto. Y el segundo fenómeno, que es más reciente, es que cada vez más mujeres están dejando sus empresas, más mujeres en cargos directivos. Y es más, lo dicen, por cada mujer que es promovida a nivel directivo, 2 mujeres que están a nivel directivo dejan la compañía. Y me pareció un dato muy interesante y ese es un poco el que quiero compartir con ustedes porque se vincula con el dato anterior. ¿Por qué las mujeres están dejando sus trabajos? Y tienen que ver con temas de sesgos que hablamos recién. El primero, porque las mujeres queremos avanzar, pero tenemos que enfrentar muchos más vientos de frente que los hombres. Porque suelen enfrentar microagresiones que disminuyen su autoridad, esto que hablábamos, ¿no? De determinados sesgos de atribución, de afinidad. Y ahí decía, 37% de las mujeres tuvo un compañero de trabajo que se llevó el crédito por una idea suya. También los hombres, el 27% de los hombres. Sienten que tienen exceso de trabajo, pero poco reconocimiento. Y en realidad suelen hacer más por las tareas de bienestar, las tareas de diversidad, equidad e inclusión, pero que eso son tareas que no son formalmente reconocidas o como apoyadas por la empresa por lo general, o son sí, pero medio por la galería, por decirlo de una manera polite. Y ahí aparecen algunos números de la encuesta, 43% de las mujeres han sufrido o sufrieron
en ese periodo de tiempo el síndrome de burnout, ¿no? El síndrome de estrés agudo, contra el 31% de los hombres a su mismo nivel. Y el último punto es que las mujeres quieren una mejor cultura laboral, valoran mucho más la flexibilidad y climas laborales más comprometidos con el bienestar y la diversidad, la inclusión y la equidad. Lo que dice que es 49% de las mujeres dicen que la flexibilidad está entre los 3 puntos claves para elegir un trabajo o para quedarse en una empresa, mientras que los hombres está el 34%. También importa, no es que no le importe a los hombres este indicador, pero creo que es importante. Me pareció esto porque, no sé si han leído noticias, en Estados Unidos está pasando el fenómeno de la gran resignación, o sea, la gran renuncia, es un fenómeno que se ha dado pospandemia, me pareció como poner foco, y también para entender a las nuevas generaciones, que también está pasando, no tanto la renuncia, pero qué se busca también en el mercado laboral. Y de hecho, hay una parte, me parecía que era mucha información, vinculado al mercado qué pasaba con las mujeres jóvenes. Por último, me pareció importante traer algunos datos de qué pasa en Uruguay, y para eso voy a hacer un video que sale hace unos años en el diario El País y que me pareció brillante, y habla la muchacha mucho mejor que yo. En 1978, en Estados Unidos, una mujer llamada Marilyn Louden participó junto a otras de una mesa redonda para hablar de sus carreras laborales. La mayoría argumentaba que, si dentro de sus trabajos no ascendían, era por una cuestión de mérito propio. Pero Louden discrepó y acuñó un término que escuchamos hasta ahora, el del techo de cristal. Para Louden, la razón era cultural y no personal. Decía que había barreras invisibles que impedían que las mujeres ascendieran en las escalas jerárquicas dentro de las organizaciones que integraban. La frase quedó un poco olvidada hasta que en 1986 la retomó el diario The Wall Street Journal en un artículo, y el tema comenzó a ser foco de las políticas de igualdad de género. 42 años después, algo se avanzó, pero no tanto como quisiéramos. Entonces, ¿cuáles son esas barreras que impiden que el promedio de las mujeres avancen en sus lugares de trabajo? Se trata de sesgos y prejuicios que se arrastran de generación en generación y que a veces, de tan invisibles, parecen inexistentes. Los tienen los hombres, pero también los tenemos las mujeres. Es, por ejemplo, creer que los hombres son los líderes natos, que las mujeres, si son madres, no van a estar enfocadas en su trabajo, que son demasiado emocionales y que no van a poder afrontar una situación de crisis, que no imponen respeto, que son blandas, que no saben negociar. Además, hay una doble vara. En un hombre, ser firme es ser ejecutivo, mientras que en el caso de las mujeres, esta misma actitud muchas veces se califica de conflictiva o de histérica. ¿Te parece exagerado? El último informe de equidad de género del PNUD de 2020 arroja algunas cifras alarmantes. La mitad de los hombres y las mujeres del mundo consideran que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres. Más del 40% opina que los hombres son mejores ejecutivos empresariales. Solo 10 de los 193 jefes de gobierno del mundo son mujeres. A nivel empresarial, menos del 6% de los directores generales de empresas del índice S&P 500 son mujeres. En Uruguay existen 14 ministerios y en su gran mayoría están liderados por hombres. Solo hay 2 ministras. Es verdad, la vicepresidenta Beatriz Argimón es mujer, pero si miramos lo que pasa en el Parlamento, en la Cámara de Diputados hay solamente 20 legisladoras y en el Senado hay solamente 9 integrantes mujeres. Y al problema del techo de cristal se suma otro, el del piso pegajoso. ¿Qué significa? Que las mujeres no solamente tienen problemas para ascender dentro de las empresas que las emplean, sino que también, en general, suelen quedarse estancadas en empleos de menor calidad. Los que no reconocen ni el techo de cristal ni el piso pegajoso suelen decir que en realidad todo se reduce a un tema de educación y de capacidades. Pero basta ver los números para ver que esto no es así. ¿Por qué? En Uruguay, el 62% de los estudiantes universitarios son mujeres. En cambio, si miramos quiénes ocupan las gerencias de las empresas a nivel nacional, un reporte de 2016 marcó que solamente el 10 eran mujeres. ¿Qué podemos hacer entonces? Las empresas, reconocer y trabajar para derribar estos sesgos natos que afectan a sus trabajadoras. Si sos mujer, no aceptar estas barreras culturales. Y si sos hombre, tomar partido y apoyar a tus compañeras mujeres. Amén. Dos últimas presentaciones. Este informe del Banco Mundial me pareció datos bien importantes vinculados al mercado laboral. Solo la mitad de las mujeres uruguayas participan en el mercado laboral. Esto que hablaba de la oferta laboral hoy, cuando decía de los sesgos, también afecta a las mujeres que se ofertan en el mercado laboral, que sienten que no son aptas o las capacidades.
y ganan, y ahí está la brecha salarial, un 31% menos que los hombres por desempeñar la misma tarea o el mismo cargo. En el mercado laboral, las mujeres son dueñas de apenas el 12% de las empresas y ocupan solo el 11% de los cargos directivos. Las madres están en mayor desventaja. 10 años después de haber tenido su primer hijo, ganan un 42% menos que sus pares sin hijos. Acá varias las voy a deprimir, ya sé, las deprimí a varias. Educación. Hay pocas mujeres en carreras de ciencia y tecnología. Entre los estudiantes de ingeniería, solo 23% son mujeres. Y en cuanto a cuidados, las mujeres destinan un 20% de su día a cuidados del hogar, mientras que en los hombres solo representa un 9%. Entonces, en este panorama, que quizás parece desalentador, me parece que estaba bueno mostrarles un poco el concepto de sesgos, el por qué pasa esto, cuál es la situación, pero también mostrarles algunos ejemplos de empresas y de sectores que están tratando de hacer algo diferente. Tanto vamos a presentar un caso del sector TI y el sector más tradicional, como es el sector de transporte forestal, y también generar un poco de intercambio de cómo ustedes sienten que desde la mirada de una escuela de negocios tiene que ser el rol de las empresas y de las organizaciones que ustedes trabajan en esto, en generar como un debate diferente y también para ayudar a modificar esto, porque sin duda, como un poco decía la colega periodista, la colega no es colega mía, pero la periodista, es un rol, es una responsabilidad de todos y creo que también es tener parte de este tipo de conversaciones y de estos ambientes, creo que aporta también a esa construcción. Y bueno, y yo no me dejaron por la canción, pero tenía que traer a Shakira. Entonces, bueno, las mujeres facturan, pero todavía falta. Muchas gracias. Y ahora, le voy a pasar la palabra a Valentina, que es, hace 11 años que es parte de Globant. Ahora va a contar un poquito más de la empresa, que comenzó su trayectoria en el área de producto, ayudando a clientes en la ejecución de transformaciones digitales y posteriormente se especializó como Delivery Director, rol que ejecuta en la actualidad, liderando programas con clientes en Estados Unidos con foco en la industria de media y entretenimiento. Y le agradecemos mucho porque está en esto de la corresponsabilidad. Tenía un compromiso familiar, vino especialmente para esto y se va a tener que ir rapidito después de esto. Así que muchas gracias, Valentina, por estar acá. ¿Das agua? Bueno, por favor. ¿Me siento? Sí, me siento más. Hola a todos. Bueno, primero que nada, la verdad que para mí es un gusto estar acá en representación también de Globant. Como comentaba y un poco haciendo referencia a lo que veíamos antes, ¿no? Yo hice la Facultad de Ingeniería. Obviamente, bueno, en su momento me recibí en el 2000 con el verde. ¿No? Bueno, acá, para adelante. Perfecto. Me recibí en el 2008 y de mi generación teníamos una compañera y yo. La verdad que hoy en día creo que ha cambiado bastante, pero bueno, es un área donde las mujeres, obviamente que tenemos la minoría y estamos tratando de trabajar muy activamente en cambiarlo. Bueno, como le comentaba también, trabajo para clientes en Estados Unidos, en un rubro de media entretenimiento, todo lo que es streaming, ¿no? Los Netflix que hay dando vuelta, es un área que llamamos muy dura, o sea, muy hard tech, con lo cual aún menos mujeres. Tengo la suerte de estar ya con una especialización hace 6 años trabajando en esa área, liderando un programa muy grande, que tenemos Glovers, llamamos Glovers a la gente que trabaja en Globant, por todo el mundo, más o menos unas 300 personas. Y bueno, obviamente que un montón de desafíos y tuve la suerte de tener muchas mentoras a lo largo de mi carrera que me impulsaron también, ¿no? Mujeres que me impulsaron a ir más adelante. Pero bueno, se da mucho lo que decía, ¿no? La participación en reuniones y por ahí uno ya estar preparado, ¿no? Para que las preguntas vengan direccionadas por ahí hacia el género masculino y por ahí ir un paso adelante y responderlas y después se sientan que están cómodos y van las preguntas hacia uno. Eso es común, ya no lo siento como raro y la verdad que ya me pasa algo que el otro día le contaba a una amiga que estoy en una reunión con mucha gente y no me doy cuenta que a veces soy la única mujer. Y eso está bueno, porque es como que me siento en esa... Pero bueno, obviamente que costó llegar ahí. Así que bueno, contarles un poquito del lado de Globant. Tenemos el área de diversidad, equity e inclusion. Es un área que trabaja con equipos que están distribuidos a nivel mundial. Nosotros tenemos lo que llamamos los pod de género,
y ahí hago un paréntesis porque pod es algo que en Globan usamos mucho, que son, y lo voy a definir porque por ahí hago referencia, son equipos de tamaños entre 8 o 10 personas, no más que eso, que persiguen un objetivo en común, que son autónomos también por su tamaño, por la autonomía que se les da, y que también fácilmente se pueden medir, ¿no? Los resultados que genera un pod son medibles. Estos son equipos que están en la ejecución con clientes, desarrollando plataformas, pero también están en las áreas internas, como por ejemplo el área de diversidad e inclusión. Así que tenemos un pod de género en Uruguay. Los pods, si bien tenemos por todo el mundo, tratamos de hacerlos a nivel países porque entendemos que las realidades culturales y sociales son diferentes, entonces nos adaptamos, pero también estamos alineadas porque hay ciertas iniciativas que son globales y que tratamos de promover. Hoy hablaba, ¿no?, más temprano, el tema de, bueno, ¿por qué es importante la diversidad, ¿no? Y para mí es algo del día a día. Yo llego a Globant y bueno, porque somos una compañía no solamente de tecnología, sino también de innovación y tratamos de traer soluciones innovadoras a nuestros clientes y hacer una disrupción del mercado, es que hay diferentes formaciones, no solamente tecnología, hay de todo. Tenemos arquitectas, tenemos gente trabajando en comunicación, tenemos gente... Entonces, la diversidad en la formación está en el día a día, la diversidad en el género, la diversidad en las edades. Vemos de todo, desde los game testers, que con sus 19 años están ahí llenos de macaquitos en los escritorios, hasta gente mucho más grande. Entonces, esto es como abrazar un poco esta cultura, y por suerte tenemos la oportunidad de verla, y bueno, trabajar y aprender. Y es clave, ¿por qué? Por la innovación, porque creo que no podemos innovar si no tenemos algo diverso a lo que nos enfrentamos y diversos puntos de vista. Así que para nosotros es clave, y perseguimos objetivos que son globales, ¿no? Esto es algo que tenemos a nivel compañía. Buscamos el 50% de mujeres y género no binario en posiciones manageriales para el 2025, que es mañana, básicamente, ¿no? Y también en lo que es la parte de training. Esto es clave porque nos estamos acercando a colegios, a liceos, a hablar, a contar de lo que es el mundo de IT, que no es solamente lo que uno se imagina, una persona atrás de una computadora tiki tiki y no mucho más. No, al contrario, hay mucho que se puede dar. Entonces, me pasó a mí, tengo 2 hijas, con mi hija mayor tuve la oportunidad de acercar a su colegio a las oficinas de Globant, y la verdad que cuando las chicas dijeron vamos a una oficina de tecnología, fue como, cuando llegaron a la oficina, se encontraron con las 1000 historias, las pusimos a programar de forma divertida, y salieron súper copadas con lo que estaban viendo. Y sin lugar a duda que alguna lamparita se prendió, decir, bueno, cuando tenga que elegir, que todavía falta, quizás hago un doble clic acá. Entonces nos parece importantísimo el entrenar y el concientizar de que son áreas que las mujeres pueden aportar un montón. Cuando digo mujeres, género, mujeres y no binarios, ¿no? Un poco acá resumiendo también de las diferentes áreas en las que trabajamos. El inspirar, las charlas, los eventos, todo lo que podamos hacer para llegar a acercar historias que realmente motiven, ¿no? Y que nos posicionen en otro lugar. Eso nos parece que es clave y trabajamos mucho. Lo mismo con los premios, que ahora voy a mencionar algunas de las cosas que estamos haciendo. Como decía, todas las capacitaciones que tenemos, trabajando también muy de cerca con nuestras áreas de reclutamiento y staffing, ¿no? Porque es muy importante también a la hora que se abre una posición en Globant, ¿no? Abierta al público, y bueno, de 10, 8 son hombres y 2, por ahí son mujeres, género no binario, y tratamos de que recruiting entienda de que a veces tenemos que hacer un doble clic, y no es forzar a la contratación, sino simplemente tener una apertura, porque realmente queremos crear equipos diversos y la importancia que eso tiene. Entonces trabajamos con estas áreas muy de cerca, entendiendo obviamente la importancia que eso trae, todo lo que es la parte del mentor. Acá voy a hacer un salto a la siguiente slide, pero hay 2 programas muy interesantes que ejecutamos. Una se llama She Leads, que básicamente es un programa que aporta, yo tuve la oportunidad de estar como mentora y como mentí, ¿no? Entonces, de ambas cosas. Son programas donde se hacen capacitaciones como para, bueno, a ver, estoy en mi equipo y quiero llegar acá, ¿cómo hago, no? ¿Cómo hago para ir más adelante? ¿Qué tengo que hacer? Desde storytelling, montones de capacitaciones muy interesantes que se hicieron. Y por otro lado, se le asignan mentoras a las mentís, ¿no? A mí particularmente, el año pasado me tocó ser mentí, y me tocó la Head de Sustainability en Globant, es una mujer llamada Elena Moretini, que realmente viene del palo energético, ¿no? Era gerente, no me acuerdo de la empresa, no la quiero ni decir, pero hoy en día dimensiona todo lo que es el Head of Sustainability en Globant, y fue una historia apasionante, porque un rubro totalmente diferente al mío, escucharla, que me guíe, que me aporte, ya quedé en contacto obviamente con ella, me aportó desde un montón. Entonces eso
tratamos de hacerlo a nivel compañía. Tuvimos más de 2.000 Globers que participaron de este programa de She Leads, que ha sido súper bueno. Y bueno, es un ejemplo de algo que sí hicimos a nivel de todos los pods. Y bueno, el tema también de liderar con el ejemplo, ¿no? O sea, entender que para nosotros la diversidad y la inclusión son claves y bueno, tratamos de ir en pro de eso. A nivel programa, bueno, como les decía, She Leads, que la verdad que aportó un montón, y los Global Awards, que no sé si escucharon, pero es algo que también estamos dando, que tratamos de acercar a nivel, no solamente Global, a nivel general, mujeres que han dado un paso adelante, conocer sus historias, entender de dónde vienen, cuáles fueron sus dolores en el camino también, y bueno, trabajar un poco en pro de eso. La verdad que ha sido muy interesante escuchar las diferentes historias. Hemos hecho varios encuentros en la oficina también, a nivel local, tratando, ¿no?, de justamente de acercar, de hacer comunidad, de entender lo que decíamos hoy, ¿no? No solamente nos preocupa la diversidad en el día a día, sino también de las razones por las cuales no se llega ahí, ¿no?, donde uno quiere llegar, y las razones por las cuales se van de la compañía. Eso también es algo que lo logramos reducir en el último año, a pesar de las encuestas a nivel global. Pero sí, o sea, está como esa sensación de que las mujeres no pueden llegar a donde tienen que llegar, y queremos agarrar esos casos a tiempo, y eso ya es más del uno al uno, y estar cerca de ellas para poder entender cuáles son los diferentes caminos. Así que nada, les quería, bueno, contar un poquito de lo que hacemos. Es también a nivel programa y a nivel clientes. Nosotros manejamos, obviamente, yo estoy al lado de la ejecución, ¿no? Y muestro todo el tiempo métricas de cómo avanzan nuestros proyectos. La métrica de Gender Distribution es una métrica que mostramos a todos nuestros clientes, como para mostrar la salud del programa, ¿no? Entonces tenemos diferentes clientes y decimos, bueno, esta es la distribución que hoy en día tenemos. Estamos en un 80-20, tenemos que hacer esto y vamos a hacerlo así. Lo hacemos en conjunto, y es algo que se habla, sobre todo con clientes en Estados Unidos, de una manera muy natural. Es como que es entendido, y por ahí acá a veces choca un poco, ¿no? Pero bueno, es algo que creo que estamos todos siendo más conscientes y entendiendo la importancia y la relevancia de ir para ese lado. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Sí. Luego en Uruguay hoy en día estamos cerca del 28-29% de mujeres, te diré que casi 30%, pero no voy a ir tan lejos. Y bueno, esperemos que ya este año empezar a incrementar esa cifra. También estamos haciendo como la distribución entre lo que decíamos en roles manageriales, que a veces también es otra métrica también a tomar en cuenta. Exacto, sí. Sí, pero se ve cada vez más. Cada vez más. Y esto que decíamos, ¿no? O sea, a veces esos sesgos, y gracias, me hiciste acordar, nosotros también tenemos ciertos trainings que son obligatorios a nivel compañía, ¿no? Entonces, y no solamente mujeres, para toda la compañía. El tema del awareness en lo que es el género es porque es importante que todos entendamos cuáles son los sesgos. Y nosotros tenemos un montón. Entonces, es parte de los trainings, así como tenemos Cyber Security Check, que tenemos que hacerlo todos los días. Bueno, a su vez también tenemos el awareness de gender, y eso también nos ayuda a posicionarnos de otra manera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y la liberamos a Valentina. Ahora vamos a, como les decía, la idea era presentar un sector como TI y también presentar otra experiencia, que es un sector bastante diferente, que es el sector forestal, y dentro del sector forestal es transporte. Y lo que nos deja muy contentos es que vamos a presentar una experiencia que tiene que ver con gente de la casa, diría exalumnos, pero en realidad son ahí casi alumni. Acá tenemos a dos, Rodrigo Soto y Noelia, pero va a presentar Rodrigo. Así que, Rodrigo, todos. No, son un poquito más inquieto. Bueno, muchas gracias, Caro. Bueno, gracias a todos. Bueno, la idea era un poco presentarles brevemente un trabajo que hicimos nosotros para el cierre del MBA que finalizamos el año pasado, junto a mis compañeras, Noelia, que está presente acá en representación del equipo.
redujimos un poco la presentación para que sea dinámica y que sea un poco el tema de sesgo y no tanto del método de experimentación que utilizamos para no aburrirlos con el tema, pero bueno, pueden leer el trabajo si les interesa. Un poco lo que quisimos estudiar nosotros fue a ver si había cuál era el efecto del estereotipo de género en la disposición a contratar en la industria del transporte forestal del Uruguay, ¿no? Una industria, las dos, la del transporte y forestal, son industrias muy grandes en el Uruguay y donde hay mucha presencia de género masculino, ¿no? Ya lo vamos a ver. Entonces la pregunta que nosotros nos marcamos en la investigación y lo que queríamos tratar de responder es si existe sesgo de género en la disposición a contratar personal para el puesto de transportista de carga en la industria forestal. Así a simple vista ven la pregunta, ¿a usted qué les parece? ¿Les parece que sí? Bien, muy bueno. ¿Y por qué crees que nunca ha visto una mujer? Bien, son muchas de esas preguntas y lo que están diciendo. Sí. Exacto. Bueno, mucho de ese tipo de preguntas que ustedes se están generando, nosotros las tuvimos en aquel momento y lo principal o lo primero que pensamos es el tema del acceso se requiere fuerza para esto. Entonces hay una barrera. Bueno, ya les vamos a contar cómo se da esto. Pero bueno, un poco el motivo de la elección del tema, centrado en el tema transporte y la forestación, era porque bueno, la industria forestal está en crecimiento, lo vamos viendo, se está por inaugurar la tercera planta en el país a fines de marzo. También la industria forestal trabaja mucho en el interior, es donde la brecha de género donde más se acentúa. No hay datos oficiales en el rubro transporte acerca cuál es el género, el transporte forestal, en realidad de transporte general hay algo que lo vamos a mostrar. Y después también queríamos entender un poquito eso de si el problema estaba en la disposición a contratar o es que las mujeres no se presentan a este tipo de trabajos. Yendo un poco a la industria forestal, brevemente, bueno, al momento es el 3,8% del Producto Bruto Interno, se espera que llegue a casi el 6% cuando empiece a funcionar plenamente UPM2, y bueno, ahí es un rubro donde hay mucha inversión y desarrollo económico. Genera 25.000 puestos directos, más o menos el 15% es del transporte, y se estima que va a llegar a 32.000 en 2024. Yendo a la industria forestal, tres de las empresas más grandes son UPM, Monte del Plata y Lumin, y acá vemos cómo está dividido la empresa macro en general, el tema de género, donde vemos que Monte del Plata el 30% es del género femenino, en UPM el 25%, en Lumen 21%, y yendo a las empresas de logística exclusivamente de Monte del Plata, solo el 2,4%. Estos son datos del año pasado, hay que actualizar un poquito. Ahora se inauguró un vivero donde el 60% del personal es femenino, o sea, pero tampoco los datos van a cambiar tanto, ¿no? Nunca van a superar el 30%. Acá vamos un poco de información que nosotros fuimos recabando de InMujeres, del MIDES, y veíamos que en el rubro transporte y almacenamiento, acá lo vemos, el 83% es del género masculino. O sea, solo 17% de femenino, o sea, y es la segunda rama de actividad donde la brecha es más grande. Entonces eso también nos llamó la atención y dijimos, bueno, vamos a poner el foco en este punto. Lo otro que hablamos es el tema del interior, y miren cómo en el interior se acentúa. Vemos que la brecha en Montevideo es más o menos del 12%, después en el interior, en ciudades de 5.000, del 13%, pero cuando vamos al interior profundo, ahí ya vemos que la brecha es del 20% más o menos. Entonces, la industria forestal que llega al interior profundo, que está en todos lados, debería poner el foco en esta gente. También vemos un poco la diferencia de algo que hablaba hoy, Caro, del tema del sesgo que comentaste hoy, de maternidad, que vemos la diferencia cómo se acentúa la diferencia cuando tienen 3 hijos, de hombre y mujer. Los hombres básicamente suben y las mujeres bajan. ¿Ah? El tema de los ingresos, si bien se ha acortado la brecha, todavía hay mucho trabajo para hacer.
Y bueno, y esto es un poco, contarles un poco el trabajo que hicimos nosotros. Nosotros hicimos un experimento controlado aleatorizado, RCT. Lo que hicimos fue replicar un estudio de Darolia, donde es un estudio que se hizo en Estados Unidos, donde se enviaban currículum de gente a llamados laborales, donde se ponía sin foto, pero se ponían nombres de acuerdo a ciertas razas y demás, y ahí se estudiaba un poco si lo llamaban o no lo llamaban, a ver si había discriminación. Bueno, eso lo trajimos acá a Uruguay, algo parecido a lo que comentabas también, Caro, de Heidi y Howard, con el tema de los currículums. Les vamos a mostrar ahora. Lo que hicimos nosotros fue crear un currículum masculino y uno femenino exactamente iguales, lo único que cambiaban el nombre, sin foto, y eso se lo enviamos a responsables de contratación de la industria de transporte forestal. Lo que hicimos fue una encuesta anónima que nos sirvió para que la respuesta no sea políticamente correcta. ¿Bien? Nos trajo varios problemas también porque nos costó hacerle seguimiento a ver quién había respondido a la encuesta y quién no. Entonces eso nos trajo algunos problemas con el tema del poder para el tema estadístico y poder responder la pregunta inicial. Pero nos sirvió mucho porque creemos que la gente fue muy sincera en las respuestas. También se hizo una indagación complementaria a ver el tema del salario, a ver si había alguna diferencia entre el salario que se le ofrecía a uno y otro. Y se tomaron datos demográficos de los encuestados, que bueno, no fue una sorpresa que alrededor del 90% de las personas que estaban encargadas de esta contratación eran hombres. Esto es un poco los CVs para que vean, son iguales. El único que cambiamos el nombre es Andrés Correa y Andrea Correa. El resto es todo igual. O sea, las personas recibían un currículum, estaba aleatorizado y estaba controlado. O sea, lo que hicimos fue que les llegue la misma cantidad de hombres y mujeres para poder luego compararlo y ver cómo salía. Lo otro que tomamos en cuenta en el estudio fue un instrumento, que ahí lo replicamos de un estudio de Cesare, que tenía 10 preguntas, las cuales el encuestado tenía que contestar del 1 al 9, le tenía que dar valorización a cada pregunta, y las preguntas iban básicamente a ver si contratarías a esa persona, cuál era la capacidad, la productividad, la posibilidad de un ascenso, cuán motivada iba a estar esa persona, cuánto le puede gustar, si estaría satisfecha con su trabajo, si se va a involucrar, cuál es el tiempo prolongado y bueno, y si va a ser una persona responsable. Todas esas preguntas eran las que tenían que contestar los encuestados. Y bueno, los participantes, como les decía, eran personas vinculadas directamente a la contratación de transporte forestal. En su gran mayoría eran los directores de las empresas, porque son los que toman la decisión. Y bueno, aquellas empresas grandes que tienen un departamento de recursos humanos también se iba ahí. Y bueno, llegamos a toda esta gente a través de las 3 empresas que les comentamos hoy, y a través del presidente de la Sociedad de Productores Forestales y el que era el presidente de la Asociación de Transportistas Forestales, Mauricio Mendi, que hoy en día no es el presidente, pero bueno, en aquel momento lo era. Y bueno, lo primero es que nosotros no llegamos a una conclusión estadística de que haya, más allá que nos imaginamos lo mismo que ustedes contestaron ahora, y eso básicamente es por un tema del poder estadístico que hicimos en el trabajo. Porque bueno, aquello de que las encuestas eran anónimas, no pudimos contar bien quiénes habían contestado y quiénes no, porque podían contestar más de una persona por empresa. Entonces, bueno, no pudimos llegar a una conclusión estadística, pero sí vimos ciertos indicios. Y acá un poco el resumen. Cuando hablaban de las preguntas que estaban referidas a la motivación, el involucramiento y la responsabilidad, la balanza se inclinaba hacia el género femenino. Entonces, todas esas preguntas tenían más valorización el género femenino que el masculino. Después había unas preguntas con la productividad, satisfacción, grupo del trabajo y permanencia, que eran neutros, o sea, la diferencia no era grande. Pero después íbamos a la pregunta más importante, que era la 1, si contrata o no contrata, si íbamos a la capacitación para el puesto y la posibilidad de ascenso, ahí se daba vuelta la balanza y pesaba más para el género masculino. Bueno, un poco las conclusiones, lo que decían. Lamentablemente no encontramos una evidencia significativa de que haya un sesgo de ese género, pero sí encontramos estos indicios que nos parecieron importantes. Creemos que si la encuesta se hace no siendo anónima, podemos llegar a un censo, porque no son muchas empresas de transporte forestal, y así sí llegar a una conclusión.
pero quizás la gente no sea políticamente correcta en la respuesta, entonces no tengamos esa información. Por eso nos parece muy importante igual presentar este trabajo más allá de no haber llegado a la conclusión. Bueno, esto es lo que decía el límite del bajo poder, y básicamente lo que encontramos es que la gente recibía un currículum exactamente igual y le agregaba información que no tenía en los currículums, porque hay respuestas diferentes y los currículums son exactamente igual. Entonces es un poco el sesgo de género que veíamos. Un poco bueno, lo que hicimos fue una indagatoria previa y después también algunas posteriores de la encuesta que hicimos, y entrevistamos a la empresa Freilog, que la empresa Freilog es una empresa bastante grande de transporte forestal, que trabaja tanto con UPM como Montes del Plata. Trabajar con esas dos pasteras implica ser muy serio, trabajar, tener todas las cosas en orden. Y bueno, ellos se jactan por ser los pioneros en tener personal femenino como transportista, pero solo 4 mujeres de la plantilla actual son transportistas, es el 3% de la empresa, y estos son los que se jactan de estar liderando el tema. O sea, hay mucho trabajo para hacer. Lo que ven, que nos confirma un poco que veían que el género femenino, en el caso del transporte, son muy responsables, cuidaban mucho los equipos, y el combustible sobre todo. O sea, veían como muy positivo tener mujeres a cargo del transporte. Y después veían ciertas dificultades, que era el trabajo 24/7, ¿no? El transporte forestal requiere estar 24 horas en la calle, tener que dormir afuera, y todo eso lo veían como una limitante para las mujeres, con lo que se han encontrado con las personas que trabajaban con ellos. Y bueno, un poco testimonio también entrevistamos a Yanvira, que trabaja en la empresa, con un breve video, una entrevista que le hicieron. Sí, no. Está muteado el video. Mi nombre es Yandira, soy oriunda de Sarandí del Chi Durazno, ahora vivo en Fraivento. Soy chofer profesional. Llegué al Tritren porque me mandaron de la empresa a hacer un curso de capacitación, porque nos capacitamos para todo, más las charlas de seguridad, pruebas de manejo. Como que al principio sí, cuando vos recién subís, te mirás para atrás y te impresiona, ¿no? Porque estás dando la vuelta a una rotonda y te estás mirando acá, el último carro, y vos venís acá. Pero en realidad, digo, tiene un manejo sencillo, y en el caso mío se me hace fácil porque me gusta. Es un equipo sumamente estable, en ruta tiene un comportamiento en asfalto brutal, y en tosca, teniendo cuidado, dobla en cualquier lado, porque está totalmente articulado. Entonces es muy fácil entrar a las porteras y salís bien cargada, entrás vacía, las rotondas son sencillas de dar vuelta. Bueno, tiene una tecnología avanzada brutal, además de la comodidad que tiene, ¿no? Tiene control de fuerza, tiene control de estabilidad, ABS, además nos corrigen la ruta, incluso los carriles, en las rutas que están bien marcadas en Uruguay. Estoy re contenta de lo que hago en mi trabajo, porque es lo que me gusta hacer. Ya voy a cumplir mis 53 años y estoy orgullosa de lo que hago. Bueno, este es un ejemplo de una transportista forestal, que bueno, como ven, puede desempeñar el trabajo sin ningún problema. Incluso lo que está manejando ahí es un tritren, que son las nuevas, la última generación de transporte forestal que está circulando ahora en algunas rutas, 72.000 kilos. Es de los camiones más grandes, y bueno, le dieron la oportunidad para manejarlo. Y un poco del comentario que hacías al inicio, yo trabajo en una empresa forestal, o sea, todo este trabajo es fuera de la empresa, no tiene nada que ver, pero cuando estábamos buscando qué hacer, un día yo tuve que ir con un cliente a un monte y vi a este camión con una transportista mujer y me llamó la atención. ¿Por qué me llamó la atención? Un poco porque nunca había visto una mujer transportista, y un poco, que Caro capaz que no lo dijo, pero lo repite muchas veces, que todos tenemos sesgos. Y yo también los tenía, pensaba que no podía manejar este tipo de camiones. Y ahí me fui interiorizando un poquito en el tema, y me comentaron de que hoy en día los camiones tienen toda la tecnología
para que una mujer los pueda manejar. Antes se cargaba a mano, entonces había ciertas limitantes, pero hoy en día no las tiene. Entonces, esa barrera que había antes ya no existe. Yamira nos contaba que tenía 6 años de experiencia, que fue muy difícil postularse, pero bueno, lo hizo porque su familia, viene una familia transportista, su marido es transportista, entonces bueno, le impulsó a hacerlo. Bueno, nos comentó que fue una muy buena decisión haberlo hecho y se siente muy cómoda y apoyada en el trabajo y recibió todas las herramientas para el tema de capacitación y demás. Obviamente que se le presentan dificultades, pero no las atribuye a un tema de género, sino que dificultades que puede tener cualquiera con su trabajo. Por último, lo que hicimos fue armar algunas recomendaciones para este tema. Creemos muy importante que se hagan talleres y capacitaciones a todo nivel, ¿no? Uno de los ejemplos fue el año pasado, la INEFOP hizo un llamado para mujeres en Durazno y en Tacuarembó, 2 de las zonas con más forestación del Uruguay, para trabajos de cosechadoras. Y hicieron un llamado para 20 mujeres y se presentaron 900. Lo que eso nos responde un poco las ganas de trabajar que hay en el Uruguay profundo que tienen las mujeres. Entonces creemos que ese trabajo fue muy bueno y bueno, que se puede replicar algo así para el tema del transporte. Y bueno, también hacer campaña de difusión, ¿no? Para aumentar las postulaciones al cargo, porque bueno, si son llamados que hay y la gente se presenta, quizás no se presentan tanto las mujeres. Entonces nos parece muy importante que mujeres que sean referentes del sector, como la misma Yamira, sean ellas las que salgan, tomen esa bandera y empiecen a difundirlo, porque creemos que bueno, uno es muy influenciado por quien recibe el mensaje, y en este caso lo vemos como algo muy importante. También creemos que es importante tener un sistema de datos, ¿no? Para cuantificar y monitorear. El tema que les decía que no hay información del transporte forestal del tema género. Es algo que debería estar arriba de la mesa para poder medirlo. También a nivel país hay que estudiar un poco el tema de la infraestructura. Todos vemos que los camioneros tienen que frenar en la ruta y tienen que frenar en estaciones de servicio y demás, y ver si están dadas las condiciones para que las mujeres reciban el tema de aseo y demás, si está preparado el país o hay que invertir en ese lado. Y por último es el tema de generar cupos en las empresas. Creemos que es muy importante esto, que las empresas de transporte forestal deberían tomar esa bandera. No estoy hablando tanto como un 50% como hablaban hoy en Global, pero empezar de a poco, quizás un 10% e ir subiendo, porque creemos que estas cosas hay que forzarlas para que se le dé visualización al tema, y cuanto más mujeres haya trabajando, son ejemplos para el resto, y bueno, así achicar un poco la brecha en el tema. Y bueno, también esta investigación que hicimos daba pie como para futuras investigaciones, ¿no? ¿Cuál es el limitante para que se postulen las mujeres? ¿Por qué no se presentan? Estudiar un poquito más el tema a fondo. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Nos están echando, creo. Bueno, como les dije que vamos a hablar, pero con un café afuera. Les agradecemos mucho a todos y todas por estar acá y por no tener que ver la coreografía de Shakira. ¿Tá? Nos vemos. A las órdenes y bienvenidos y bienvenidas siempre.